Los linfocitos B, como ya mencionamos, son los protagonistas de la respuesta inmunitaria humoral, función que realizan a través de la síntesis de anticuerpos o inmunoglobulinas. En el organismo existen millones de linfocitos B diferenciados a partir de células pluripotenciales presentes en la médula ósea. En este video vamos a hablar sobre los linfocitos B y la producción de anticuerpos. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Los anticuerpos son glucoproteínas globulares con una estructura tridimensional que les permite interactuar de manera específica con ciertos antígenos solubles. Insertados en la membrana del linfocito B, forman parte, junto con otras cadenas polipeptídicas, del receptor antigénico denominado BCR, del inglés B-Cell Receptor. La mayor parte de los antígenos son proteicos, aunque también se reconocen como extraños ciertos polisacáridos, glucolípidos y ácidos nucleicos. Aquí tenemos una representación esquemática de la estructura de una inmunoglobulina o anticuerpo. Cada anticuerpo consta de 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas livianas idénticas de 220 aminoácidos cada una, que llamaremos L, y 2 cadenas pesadas idénticas de 440 aminoácidos cada una, que llamaremos H. Ambas cadenas H están unidas entre sí y a una de las cadenas L a través de puentes disulfuro intercatenarios. Las cadenas L y H están formadas por regiones constantes, que llamaremos Cl y Ch, que están representadas con el color azul, y también de regiones variables, Bl y Bh, representadas en color naranja. En el ser humano se distinguen 5 clases distintas de anticuerpos cuyas regiones constantes son diferentes. Conoceremos sus propiedades biológicas en un futuro video. Por otra parte, dentro de una misma clase, los distintos anticuerpos difieren entre sí a nivel de regiones de mayor variabilidad o hipervariables, presentes dentro de las regiones variables. Al adoptar su estructura tridimensional, la unión entre Bl y Bh constituye 2 regiones activas de la molécula denominadas paratopes, que son los sitios de reconocimiento del antígeno específico, denominado también epitope o determinante antigénico. Alrededor del 4.º mes de vida fetal comienza la maduración de los linfocitos B en la médula ósea. Estas células atraviesan diferentes estadios madurativos que derivan en la formación temprana de cadenas polipeptídicas livianas y pesadas L y H mediante rearreglos aleatorios de bloques de ADN. El resultado de este proceso es la expresión en la membrana del complejo BCR. Uno de los hechos más intrigantes de la respuesta inmunitaria es la capacidad de los linfocitos para producir anticuerpos contra una enorme variedad de antígenos naturales, que el linfocito B puede encontrar durante su vida, como también contra antígenos sintéticos químicamente distintos de cualquier sustancia conocida y con los que nunca antes ha tenido contacto. Mucho antes de que se pudiera analizar directamente los genes que codifican las inmunoglobulinas, el inmunólogo australiano Macfarlane Burnet postuló la teoría de la selección clonal. Según Burnet, cada individuo presenta una inmensa diversidad de linfocitos B, cada uno equipado genéticamente para sintetizar un solo tipo de anticuerpo. Por otro lado, un antígeno en particular solo puede ser reconocido por el linfocito B que posee en su membrana el anticuerpo complementario. La interacción antígeno-anticuerpo selecciona linfocitos B específicos e induce su proliferación y diferenciación, que conduce a la síntesis de anticuerpos de especificidad idéntica a la original. Para decirlo de otra manera, se denomina selección clonal al proceso por el cual la familia o clon de células que tiene el receptor específico para el antígeno se activa y comienza a multiplicarse. Estas células fabrican el mismo tipo de proteína receptora que reconoce y une el mismo tipo de antígeno. Las células B seleccionadas se diferencian en células B de memoria y en células plasmáticas.
Es decir, en un primer momento los antígenos invasores se unen a los receptores sobre la célula B, luego la célula B seleccionada por el antígeno se multiplica rápidamente y se produce un clon grande de células B idénticas, y por último, las células B se diferencian en células plasmáticas, que producirán anticuerpos, y en células de la memoria, que permanecerán en el torrente sanguíneo por mucho tiempo y brindarán una inmunidad futura para este mismo antígeno. Un proceso muy importante, la tolerancia central de los linfocitos B, elimina células potencialmente autorreactivas. Unos pocos linfocitos B logran escapar de este proceso y llegan al vaso, junto con los linfocitos B seleccionados correctamente. Un segundo proceso de tolerancia periférica de los linfocitos B elimina a las células potencialmente autorreactivas en el vaso. Los linfocitos B sobrevivientes completan su maduración, que culmina con la expresión de inmunoglobulinas D y M en la membrana. Como se puede observar, el sistema inmunitario establece mediante estos controles un delicado balance entre generación de diversidad y autoinmunidad potencial. Ahora veamos las funciones de los anticuerpos. Una de sus funciones es la unión a partículas extrañas, lo que provoca su aglutinación y favorece la captura por células fagocíticas. Por esta función se denominan anticuerpos opsonizantes. Otra de sus funciones es la unión a patógenos o toxinas microbianas, lo que interfiere en la penetración del patógeno en la célula. Por esta función se denominan anticuerpos neutralizantes. Otra función es la interacción con antígenos presentes en la membrana de microorganismos. Esta interacción induce la unión a proteínas del sistema de complemento o inicia el reclutamiento de leucocitos que participan en la respuesta inflamatoria. Por esta función se denominan anticuerpos activadores del complemento. Por último, los anticuerpos también se unen a células infectadas o tumorales, que desencadena en células NK el mecanismo de citotoxicidad celular ya mencionado anteriormente. Los anticuerpos actúan como un nexo entre las células infectadas o tumorales y las células citotóxicas. Esta función se define como citotoxicidad dependiente de anticuerpos. En nuestro organismo, por ejemplo, un pequeño grupo de linfocitos B que reside permanentemente en el vaso produce grandes cantidades de inmunoglobulina M específica en respuesta temprana frente a infecciones graves por bacterias encapsuladas. Otro pequeño grupo, por ejemplo, de linfocitos B produce anticuerpos naturales como los de defensa frente a la invasión por bacterias comensales del intestino o los anticuerpos aglutinantes dirigidos contra antígenos expresados por los glóbulos rojos humanos. Aproximadamente 2 billones de linfocitos B se encuentran en guardia en el torrente sanguíneo, se escurren entre las células endoteliales de los capilares y migran a través del sistema linfático. Este grupo supera el 90% de los linfocitos B totales y depende de la interacción con los linfocitos T para producir anticuerpos. En un futuro video vamos a ver más en profundidad cómo se produce esta interacción y conoceremos más en detalle de los linfocitos T. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a la mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.